La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. También saludar a quienes nos siguen por FM Ritmo 103.5 de Ibarra, provincia de Imbabura. Hoy queremos volver a analizar un tema recurrente que todos los ecuatorianos debiéramos preocuparnos, como es la situación del Seguro Social ecuatoriano. Al menos dos fondos fundamentales, el uno, el Fondo de Pensiones, y también el Fondo de Salud. Sobre el Fondo de Pensiones se avanzó con una comisión hace más de un año que presentó un proyecto que penosamente quedó allí. Hoy queremos analizar con la coyuntura, porque Finanzas y el IES se anunció que están cerca de lograr un acuerdo por la deuda que arrastra el Estado al menos los años 2020, 2021 y 2022, partiendo de un hecho. Hubo una reforma en julio del año anterior que obligaba al IES y a Finanzas a hacerlo en 4 meses, es decir, hasta fines del año pasado. Sin embargo, se ha argumentado que el plazo vence en marzo de este año. Pero más allá de los plazos, lo importante es analizar estas perspectivas del Seguro Social ecuatoriano, partiendo, reitero, uno de los fondos fundamentales, el Fondo de Jubilación. Quiero dar la bienvenida a los invitados de hoy: el economista Augusto de la Torre, consultor, expresidente de la Junta Monetaria, ex alto funcionario del Banco Mundial; el doctor Pablo Lucio Paredes, experto y académico; y el economista Fernando Mosquera, experto e integrante de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Economista Augusto de la Torre, ¿cómo avanzar? Tenemos un nuevo año, más allá del proceso electoral y las elecciones de este domingo 9 de febrero. Quedan grandes desafíos para la nueva administración. ¿Cómo enfrentar y darle sostenibilidad al modelo del Seguro Social y de manera especial los fondos de pensiones y también el Fondo de Salud? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un placer estar aquí en este programa con Pablo y con Fernando. Mire, ¿cómo avanzar? Es una pregunta que hay que hacerles a los políticos. Creo que el consenso es creciente entre expertos en la materia y economistas que hay que avanzar. La necesidad de avanzar se intensifica mientras más pasa el tiempo, porque el deterioro financiero e incluso institucional de nuestro sistema de protección social sigue avanzando a pasos acelerados. Y yo me imagino que con las elecciones en mano y a punto de que se las complete, es difícil que el ambiente político se anime a conversar de un tema tan importante, pero al mismo tiempo tan sensible como la seguridad social. Pero uno no le queda más que tener la esperanza y hacer votos de que una vez que pasen estas elecciones, primero va a haber un mayor entendimiento del problema, que todavía me parece que no existe. Y segundo, me imagino que se debería poner a andar un proceso de preparación de una reforma integral al sistema de protección social, ojalá que pueda cubrir pensiones y salud. Para pensiones al menos tenemos, digamos, un punto de referencia, que fue el trabajo de la comisión. Para salud, sin embargo, todavía no he visto una propuesta bien armada y concreta que podría ser el comienzo de una discusión. Es, sin embargo, posible, y en el Ecuador todo es posible, que el sistema político prefiera tratar de patear la pelota hacia adelante y evitar la discusión de una reforma importante. Me imagino que la capacidad, no, estoy seguro que la capacidad de patear el problema hacia adelante es limitada, cada día es más limitada, y dependerá en el fondo
de si es que el fisco tiene los recursos para hacerle un salvataje al sistema y seguirle subsidiando en cantidades enormes. Yo francamente tengo serias dudas de que el fisco sea capaz de echarle un salvavidas al sistema. Por tanto, ojalá una vez que pasen las elecciones se abra un espacio realista, importante y serio para promover la reforma integral al sistema de seguridad social ecuatoriano. Economista Augusto de la Torre, cuando uno lee los datos que se ha exhibido desde el instituto, que la deuda en general, la deuda que asumiría, que solicita al Estado y que esto está por conciliarse con el Ministerio de Finanzas, alrededor de 24.000 millones de dólares. Ahí está en primer lugar, obviamente, el sistema de pensiones, está riesgos de trabajo, seguro social campesino, el tema de salud, que también es muy grande, atención médica a enfermedades catastróficas, incluso devolución del IVA para las unidades médicas y también el RUG único, lo cual suma este monto. La intención y la disposición es que se llegue primero a cuadrar las cifras de la deuda y segundo, acordar cómo se va a transferir eso, lo cual no va a arreglar los problemas de fondo en el tema del sistema de pensiones, que al final tiene un aval del 40% que entrega el Estado y el Fondo de Salud. ¿Cómo conciliar y llegar para partir de esto, economista de la Torre? Mire, es absolutamente necesario y es un primer paso inevitable que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se pongan de acuerdo sobre el monto de la deuda que todavía no ha sido documentada. Y que una vez que acuerden esas cifras, también acuerden en un plan de pago. Eso es una pieza importante, pero no le va a hacer mella al problema grande que tiene el sistema. Es necesario y hay que hacerlo, y me parece bien que haya un camino para conciliar y acordar cuáles son esas deudas. Pero en el mejor de los casos, una vez que se acuerde el monto de la deuda, va a tener que acordarse un plan de pagos. Y yo creo que la más alta probabilidad es que el plan de pagos consiste en un bono de algún plazo largo, con pagos pausados, lo cual le obligaría al Estado a honrar ese bono en el tiempo, es decir, a transferirle cantidades pequeñas al tenedor de ese bono, que sería el BIES. Esas cantidades pequeñas van a ser insuficientes en relación al tamaño del problema que tenemos, especialmente tomando en cuenta que este subsidio fiscal, que equivale al 40% de las pensiones que los empleadores y empleados aportan, y acordémonos que el Estado es un empleador, de manera que el Estado ya aporta como parte de ser un empleador al sistema de seguridad social, sino aparte de eso y en adición a eso, la ley le obliga a dar un subsidio al sistema equivalente al 40% de las pensiones. El problema que tenemos es que los beneficios pensionales están creciendo a un ritmo aceleradísimo. Entonces, el 40% de un monto que crece aceleradamente es un monto que crece aceleradamente y que el fisco tiene muchas dificultades en absorber. Entonces, como resultado de este acuerdo entre el MEF y el IES, lo que va a pasar es que va a aumentar la deuda formal del Ecuador, del Estado ecuatoriano. Van a hacerse ciertos pagos en relación a esa nueva deuda, cuyo beneficiario será el BIES, que va a tener en sus manos ese contrato de préstamo o ese bono. Y el Estado va a seguir agobiado con el esfuerzo de tratar de pagar ese 40%. Algún rato esto va a explotar. Y a mí me asusta mucho que esto explote antes que después. Y que, digamos, a fines del 25, comienzos del 26, estemos con un problema de incapacidad de pago de los beneficios pensionales. Ese sería el peor escenario. Entonces, está muy bien que se arregle el tema de la deuda no documentada y que se acuerde un plan de pagos, pero el efecto que eso va a tener sobre la gravedad del problema es muy pequeño. Bienvenido a Pablo Lucio Paredes. Pablo, ¿cómo enfrentar este momento? Vamos de lo general, luego a lo particular, a los fondos, especialmente de pensiones. ¿Cómo conciliar estas deudas enormes que crecen año a año
del Estado al Seguro Social. ¿Cómo darle sostenibilidad al modelo? Buen día. Sí, muy buenos días. Un gusto estar con todos ustedes y con la gente que nos va a escuchar. Eh, Mira, yo creo que hay en este tema de la deuda hay una palabra que mencionó Augusto que es muy importante, que es la deuda no documentada. Porque yo, no sé, pero siento que en los 24.000 millones de dólares están incluidos los bonos del Estado, ¿no? Que el IES ha comprado al Estado y que eso es una deuda, digamos así, documentada. Hay bonos con plazos, con tasas, con características claras. Y yo diría que así a grosso modo, creo que los 24.000 debe ser mitad bonos, digo así a grosso modo, y mitad deuda pendiente y que es la que hay que discutir, ¿no? Entonces hay que discutir probablemente entre 10 y 15.000 millones, no 24.000. Hay que ponerse de acuerdo, como decía Augusto, hay que encontrar plazos para poder pagar eso, y esos plazos se agregan a los plazos y condiciones de la deuda documentada, es decir, de los bonos del Estado que ha comprado el IES, y ese conjunto, creo yo, son los 24.000 millones, que si uno dice, el gobierno va a poder pagar eso en los próximos, no sé, 20 años, ¿no? Poco a poco. Quiere decir que va a poder pagar 1.500 millones cada año, para simplemente poner una referencia. Eso adicional a lo que tiene que pagar por el 40% de pensiones. No estoy hablando de salud porque no conozco el tema salud, así que me voy a centrar en pensiones. En pensiones actualmente ya tiene que pagar alrededor de 3.000 millones y eso, como decía Augusto, crece muy rápido. Es decir, en el futuro va a tener que pagar 4.000 millones. Más los 1.500 millones de las deudas, va a tener que pagar 5 o 6.000 millones. Evidentemente el gobierno no tiene esa capacidad, ¿no? Entonces tenemos que estar claros, no hay esa capacidad. Entonces sí hay que acordar la deuda, como decía Augusto, no va a haber la capacidad de pagar. Es decir, no tiene ningún sentido, ninguna utilidad para la sociedad ecuatoriana resolver el tema de la deuda, renegociarla, que está muy bien negociarla, pero si no viene con una reforma de fondo que resuelva el conjunto de la problemática. No podemos escapar de eso. Y Augusto decía, capaz que los políticos van a querer empujar las cosas. El futuro es lo más probable en el Ecuador, desgraciadamente, ¿no? Pero en todo caso, cualquier arreglo financiero real solo tiene sentido en el marco de una reforma estructural. Y desgraciadamente hemos oído en los últimos tiempos, en los últimos años, que la reforma de fondo consiste en cobrar la deuda al gobierno, en mejorar la administración del IES. Creo que el año pasado se cambió de 3 a 5 el número de directores por ahí, que no cambia nada la esencia del problema, ¿no? Y quedamos ahí. No. Es una reforma estructural de fondo que, ojo, no es agradable de enfrentar, por eso no la enfrentamos, pero es necesario. No es agradable, pero es necesario, ¿no? Y esa reforma yo creo que tiene que tener, y simplemente voy a mencionar eso para continuar luego la conversación con todos, es que tiene que tener algunos elementos fundamentales. Primero, hablando nuevamente de pensiones, no puede centrarse exclusivamente en la idea IES jubilación. No puede simplemente centrarse en IES jubilación, es decir, el sistema formal del IES. Eso tiene que hacer parte, por supuesto. Pero ¿y dónde están los ecuatorianos informales que llegan pobres a su edad de jubilación? Por ahí los municipios, el gobierno le da unos bonos, unas ayudas. Bueno, pero eso tiene que ser parte de la reflexión general del tema. ¿Y dónde están los independientes que tienen ahora otra lógica de cómo quieren enfrentar su futuro de jubilación? ¿Cómo están para integrarse a un sistema global que pueda funcionar? Entonces, ¿cómo integramos la formalidad del IES, la informalidad, los pobres, los independientes, etcétera? Todo eso tiene que ser la reflexión. No es el tema solo del IES, ¿no? Luego hay que pensar, estamos acostumbrados a pensar en el tema, yo aporto al IES, ¿no? Y el IES al final me da una jubilación, ¿no? Una cierta cantidad, puede ser más, puede ser menos, lo que sea, no importa. No, yo creo que tenemos que pensar en un sistema que tenga ese aporte previsional, llamémosle así, ¿no? Pero tiene que tener un componente de ahorro. Es absolutamente necesario. No podemos creer que con el sistema actual, llamémosle de aporte provisional, vamos a funcionar. No, tiene que haber un ahorro. Y eso, mira, Miguel, y a los que nos escuchan, eso cuadra con lo que cualquier persona sensatamente te diría si tú le preguntas ¿cómo ha preparado usted su jubilación? Te va a decir, bueno, yo espero recibir algo del IES
y tengo mis ahorritos adicionales, es la expresión ecuatoriana, ya que nos gusta tanto los diminutivos, en el Ecuador es los ahorritos, ¿no? Entonces, eso que dice la gente es lo lógico, tiene que haber lo uno y lo otro, ¿no? Y luego tiene que ser un sistema que actualmente no lo es, un sistema que tiene que la colectividad aportar más para los más pobres. El aporte de la colectividad no debe ser para los que más tienen o medianamente, sino debe ser para los que menos tienen, sea que están en el IES o sea que no están en el IES, ¿no? Entonces eso también hay que mirar. Y el actual sistema, y fue una de las conclusiones de la comisión que dirigió Augusto, es el sistema actual no es un sistema justo, ¿no? No solo al interior del IES, sino también mirando a los que no están en el IES, ¿no? Entonces no es un sistema justo, entonces también tiene que ser un sistema más justo. Entonces hay algunos elementos que hay que integrar en el sistema, por eso digo, es una reforma necesaria, pero que no es tan fácil ni tan agradable, ¿no? Por eso no la hacemos. Pablo, ¿y cuáles serían esas reformas estructurales de fondo, en líneas generales, que debiera implementarse? Porque sin ello, En ¿cómo líneas avanzamos? generales, hay que enfrentar al menos estas tres cosas que he señalado, es decir, cómo queremos que funcione el IES y cómo queremos que funcione las pensiones fuera del IES, la gente que no tiene acceso al IES, sean pobres o sean independientes, cómo queremos que eso funcione, ¿no? Ahorita estamos mirando en general solo el IES. No, hay que mirar la película global. Y tenemos que hacernos una pregunta importantísima. ¿El Estado actualmente cuánto aporta en esas tres facetas? Es decir, IES, informales pobres e independientes, ¿cuánto aporta? Bueno, aporta lo que aporta el IES, que son en este momento cerca de 3.000 millones, más creo que hay unos 600 millones de otros aportes, de bonos, de cosas por aquí y por allá, ¿no? Y en el futuro eso va a crecer, como decía Augusto, va a subir a 4 o 5 mil millones. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto debemos poner en eso? Y por eso nosotros en la comisión sugeríamos que haya un tope, que era el 3% del PIB, Augusto. Sí, Sí. 3% del PIB. Sugeríamos que haya un tope. ¿Por qué? Porque hay otras necesidades, ¿no? Entonces, si toda la plata se va a un lado, no hay para otras cosas. Y después al de este lado tampoco le cumples porque no alcanza, ¿no? Entonces hay que poner un tope al aporte al IES. ¿Para qué? Para poder aportar a los otros. Entonces es un tema fundamental. ¿Cuánto aportamos y cómo a cada uno de esos grupos? Luego, dentro de eso, ¿cuánto aportamos para la gente más pobre y cuánto aportamos para otros? Y actualmente el sistema está mal diseñado porque el 40% de aporte del Estado va proporcionalmente a todos. Y no debe ser así, debe ser proporcionalmente más a los más pobres y menos a los demás. Y tercero, cómo diseñamos un sistema donde haya, digamos, el aporte previsional y haya una faceta de ahorro de la gente. ¿Cómo combinas las dos cosas? Y que además es obvio que para la gente más pobre va a haber más aporte previsional y menos ahorro, y para la gente de más recursos va a haber proporcionalmente menos aporte previsional y más aporte de la parte de ahorro. Eso yo diría que al menos son tres de las cosas que debemos evaluar para esta reforma de fondo. Todo eso lo consideramos en la comisión que dirigió Augusto, pero ojo, no quiere decir que lo que nosotros propusimos sea la única cosa que se puede hacer en el Ecuador. Lo importante es discutir todas las facetas de la reforma. Eso sí, nosotros tratamos de incluir todas las facetas, pero hay gente que puede decir, vea, la reforma de ustedes es débil en esto, y yo le hago un aporte mejor en esto. Qué bueno que haya mejores aportes, es solo una base para la discusión, ¿no? Entonces no creemos que esa sea la última maravilla y la única maravilla, no, es un aporte a discutir, y si hay mejores propuestas, qué bueno, ¿no? Bienvenido al economista Fernando Mosquera de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. ¿Cómo afrontar estos grandes desafíos del Seguro Social, los cambios urgentes que requiere, al menos para darle sostenibilidad a fondos como el de pensiones? Porque con el actual modelo resulta extremadamente complejo. ¿Y cómo avanzar con esto que debiera ser el tratamiento estructural de fondo de una reforma? Muy buen día, economista Mosquera. A Democracia, un saludo afectuoso por esta nueva invitación, un saludo cordial a los distinguidos colegas, a Pablo, a Augusto. Realmente la información que acaban de hablar los dos profesionales que desarrollaron, entre otros, el acercamiento a una realidad del sistema de pensiones, realmente están en lo cierto. Y me preocupa
porque yo tenía la misma información que tiene Pablo respecto a la deuda global que el Estado tiene con la seguridad social. Y nosotros hablábamos, incluidos los bonos, un monto que superaba en poco los 24.000 millones de dólares. Pero había ahí en el tema de salud un rubro de más o menos 6.000 millones que estaban auditados. Es decir, que había sido ya aceptado por el Ministerio de Finanzas, pero estaban otros 5.000 millones todavía en proceso de auditoría. Y es por eso que el portal Primicias toma las declaraciones del representante de los empleadores, el señor Richard Gómez, y dice que la deuda de salud ya supera los 11.000 millones de dólares, es decir, sumando lo que estaba auditado y lo que no estaba auditado. A eso hay que sumarle todo lo que son jubilados y todo lo que son catastróficas. Y es por eso dice que ya llega el tema de salud a 17.000 millones de dólares. A eso hay que sumarle los 6.000 millones de pensiones y a otros rubros como devolución del IVA y todo eso, y eso da 24.300 millones. Es decir, sin tomar todavía los 10.000 millones que está en el portafolio de inversiones del BIES. O sea, si sumamos los dos y asumamos que esto sea cierto, ya llega a los 35.000 millones, es decir, a un presupuesto general del Estado, la deuda que tendría el Estado con la seguridad social. Es una cosa demencial. Entonces nosotros hemos visto que nos estamos acercando al mismo problema que tuvo que soportar el actual régimen de ser el que reciba todos los errores anteriores, supongamos en el tema de energía, y tener que solucionar en el corto plazo. Es decir, se va acumulando el problema que luego la situación resulta inmanejable. Imagínense un presupuesto del Estado pagar en 10 años, como dice la ley reformatoria a la ley del IES y el BIES, lo cual resulta inejecutable. Y estamos viendo que con la anuencia de la Asamblea, que ella misma aprobó una ley en donde dice que el Estado tiene que pagar el 40% completo, y no como lo ha venido haciendo, no del año pasado, sino de hace muchos años, que calcula el Departamento de Presupuesto del Ministerio de Finanzas en función de lo que se pagó las pensiones del año pasado. Y ahí calcula el 40%, mientras que en el transcurso del año se van jubilando entre 30 y 50.000 personas más. Y por lo tanto, para este año, en el mejor de los casos, pagará un 27%. En el año pasado fue dramático, pagó un 25%. Entonces, el seguro de pensiones tiene que vender reservas, tiene que realizar reservas. Ya el fondo de pensiones ya no tiene este momento inversiones importantes para poderlas vender, para poder afrontar el monto de las pensiones. Este año, del monto solicitado oficialmente por el IES, va a ser un monto en 1.200 millones menos. Entonces, no hay caso pensar que si aprueba la Asamblea una disposición que el Estado no podrá pagar en menos y oportunamente, estamos muy distantes a la realidad. Entonces, esto, si bien ponerse de acuerdo en el monto de la deuda vence en el mes de marzo, es decir, dentro de pocos días, realmente resulta inejecutable. Esto en primer punto. Pero, estimados amigos, también hay algo que debemos reflexionar con profundidad. Si nosotros, si bien este día sábado estamos en veda electoral y no podemos decir ni puntualizar personas de manera individual porque afectaríamos o no a alguna candidatura, voy a hablar de tipo general. Lo que la prensa ha recabado de los políticos cuando les piden que den su opinión sobre el tema de la seguridad social, la mayoría evade. Ya por el costo político que puede tener una declaración en ese sentido, y también con las excepciones que pueden haber por ignorancia y por desconocimiento del tema. Y es por eso que cada gobierno, cuando van personas, se demora 1 año y medio, 2 años en conocer la verdadera situación, y al comienzo hablan barbaridades y posteriormente ya se van informando, pero cuando ya están informados otra vez son cambiados con el siguiente gobierno.
Entonces, no hay una política de Estado. Necesariamente el Ecuador necesita una administración de la seguridad social profesional independiente, los vaivenes del Estado. Es por eso que se aprobó una ley tratando de modificar el Consejo Directivo, para que vayan allá personas que defiendan a la seguridad social, que defiendan sus inversiones, sus intereses, y no únicamente hagan de caja de resonancia de lo que resuelve el Ejecutivo y sus emergencias presupuestarias y financieras. Entonces, el asunto se convierte en un cuello de botella que luego la solución va a ser mucho más doloroso. Ya lo hicieron muy explícito en el informe que dirigió Augusto y que tuvo una participación importante Pablo sobre estas cosas que va a tener que afrontar el Ecuador. Y estamos este rato ya viendo la magnitud de el hueco negro que destruye el fondo de pensiones, que es el fondo de salud. Entonces tenemos que pensar en lo que ellos propusieron u otras proposiciones de otros grupos, como la Mesa de Seguridad Social, del cual me honro pertenecer, que tal vez es necesario separar, porque estos son obligaciones del Estado que le están haciendo pagar a los afiliados y jubilados. Entonces esto necesariamente hay que pensar y repensar un nuevo modelo en donde se creen pilares necesarios de financiamiento al fondo de pensiones, tanto el de solidaridad como el de cuenta individual, es decir, una mixtificación con cuentas nocionales para que la gente, como en una libreta de ahorros, vea cuánto va tomando su fondo para cuando se jubile, y al lado, aparte, se maneje el Seguro General de Salud, que es un fondo de reparto y que se ha convertido en un dren impresionante de todo el sistema de seguridad social. Economista Augusto de la Torre, ustedes han señalado un tema importante que tiene relación con la reforma estructural de fondo. ¿Cómo retomar eso? Porque va a ser difícil si seguimos hablando aisladamente. Hay sectores que pudieran golpearse más, como el fondo de pensiones, si es que se va reduciendo ese fondo, simplemente puede colapsar esto próximamente. ¿Cómo emprender, sentar las bases con el próximo gobierno, cualquiera que este sea, de ir a una reforma estructural de fondo? Sin duda, el proceso tiene que estar liderado por el gobierno. La sociedad civil por sí misma tiene capacidades limitadas de organización y coordinación para una reforma de esta envergadura. La sociedad civil puede prestar un apoyo, como lo hizo, por ejemplo, la Comisión, la Academia, la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Son entidades intermedias de la sociedad civil que pueden aportar al proceso, pero a la larga vamos a necesitar el liderazgo del gobierno. Y para eso tiene que haber un método y tiene que haber un proceso que la población entienda. Si tomamos como ejemplo dos reformas recientes que se han hecho en América Latina, la uruguaya y la de Chile, son reformas que tuvieron un proceso que en ambos casos duró más de 2 años. Un proceso de discusión, hubo un método en el sentido de que en los dos casos no se hacía nada sin que haya una secretaría técnica que haga los cálculos actuariales del impacto de lo que se proponía. O sea, no es que cada uno hablaba lo que le daba la gana y se inventaba ideas, sino que salía una buena idea y ya decía, bueno, veamos qué impacto tendría eso en la viabilidad financiera del sistema. Entonces, parte del método y del proceso tiene que ser tener a un equipo actuarial muy fuerte que vaya cuantificando y estimando el impacto de distintas reformas alternativas. Tiene que haber un método también en el sentido de cómo se escucha a la sociedad y cómo se toma en cuenta y se incorpora en la medida de lo posible ciertas visiones de la sociedad. Tiene que haber un método que le involucre a la asamblea. Entonces a mí me preocupa el tema del tiempo, porque si quisiéramos hacer bien las cosas y aprendemos de recientes experiencias en Chile y en Uruguay, esto nos va a tomar por lo menos 2 años. Ahora, en Ecuador no tenemos una experiencia, una tradición de discusión cívica de estos grandes problemas de la sociedad. Y la tradición ecuatoriana ha sido que los gobiernos cocinan ahí una propuesta y entre gallos y medianoche le envían a la asamblea y consiguen muñequear la asamblea y de pronto aparece un gran cambio.
podría ser que esa es la única opción para el Ecuador, que es un país tan difícil de administrar en cuanto a consensos, pero no sería lo mejor. Lo mejor sería que la sociedad entienda lo que va a pasar y por qué va a pasar. La sociedad tiene que entender que más allá de los problemas de la deuda del MEF hacia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, más allá de los problemas administrativos, de la politización del órgano directivo del IES, de los problemas de corrupción en el sector de salud, de las ineficiencias, más allá de todos esos problemas, en el caso de pensiones, la razón fundamental por la que el sistema está quebrado está fuera de nuestro control. Es el envejecimiento natural y acelerado de la población. Eso está haciendo que el pago de pensiones crezca a un ritmo muy acelerado. Le voy a dar dos números. En el 2015, el pago de jubilaciones era de 2.900 millones de dólares por año, un poquito menos de 3.000. En el presente, el pago de pensiones por año es casi de 6.500. O sea, ha subido de menos de 3.000 por año a casi 6.500 por año en cuestión de 10 años. Mientras que los aportes que hacen los empleadores y empleados al sistema solo han aumentado en 1.000 millones. Entonces, el pago de jubilaciones ha aumentado en 3.500 millones por año y los aportes han subido solo en 1.000 millones. ¿A qué se debe eso? Que los pagos de jubilaciones crecen a un ritmo acelerado porque el número de jubilados está creciendo a un ritmo acelerado. ¿Y por qué el número de jubilados está creciendo a un ritmo acelerado en relación al resto de la población? Porque la población está envejeciendo naturalmente. En 20 años, la mayor parte de los ecuatorianos estará por encima de los 40, 50 años de edad. Entonces, éramos una población joven. Mientras éramos una población joven, el sistema, como estaba diseñado, mal diseñado, pero estaba diseñado de una manera que podía sostenerse porque había muchos afiliados activos aportando. Entonces, ese es el problema de fondo. Por eso yo repito varias veces que si vamos a tener una discusión sobre el sistema de pensiones, hay que hacerlo con los actuarios, porque los actuarios son los que hacen proyecciones en base a la demografía. Tratar de hacer una reforma de pensiones sin la contribución de los actuarios, y lo he dicho varias veces, es como tratar de hacer locro sin papas, porque el corazón de los sistemas pensionales como los que el Ecuador tiene están asociados a la demografía. Y dado que la demografía está cambiando tan rápidamente y que la población envejece rápidamente, es absolutamente esencial tomar el problema como lo describía Pablo. Este es un problema que va más allá del IES. Es un problema, digamos un elemento del contrato social de cómo vamos a tratar la vejez en el Ecuador. ¿Hasta qué punto va a haber política pública? ¿Hasta qué punto no? Al momento tenemos un 33% de la fuerza laboral que está afiliada. El resto no está afiliado. Entonces, cuando hablamos del problema de ingreso en la vejez, tenemos que pensar en toda la fuerza laboral, no solo los que están afiliados. Entonces, necesitamos una solución para los que no están afiliados y que son independientes, tienen buenos ingresos, y otra solución distinta para los que no están afiliados y son pobrecitos. Y necesitamos, para no ser tan vulnerables ante este proceso de envejecimiento que no lo podemos parar, para no ser tan vulnerables a eso, necesitamos introducir un componente de ahorro para que aquellos que puedan ahorrar puedan fortalecer sus ingresos en la vejez a través del ahorro. La gran ventaja del ahorro es que el ahorro no es vulnerable al envejecimiento, porque cada aportante ahorra para su vejez. Entonces, si hay más aportantes que están envejeciendo, pues no importa, cada uno va ahorrando. Entonces, por eso es que el sistema al cual debemos ir debería tener estas tres patas. Una solución para los que no están afiliados, bien pensada. Una solución para los que ya están afiliados dentro del sistema y que quieren recibir una pensión vitalicia, para lo cual hay que pensar en los parámetros, en las reglas de juego de ese sistema del IBM. Y ahí es donde la Comisión tiene una propuesta bien concreta de qué parámetros ajustar y cómo ajustarlos. Y la tercera pata tiene que ser un sistema de ahorros para la vejez, que la Comisión dijo, ya lo tenemos. Tenemos una cosa que se llama el Fondo de Cesantía. El Fondo de Cesantía es un fondo de ahorro que tiene nombre y apellido. Entonces, en el Ecuador tenemos, digamos, la semilla fundamental de lo que podría ser un gran sistema de ahorro para la vejez,
que se lo puede organizar en el tiempo y hacerlo bien, aprendiendo de la experiencia internacional. Entonces, esta idea de enfrentar el problema como un todo es importante. Y ahí tiene que haber una decisión previa que tiene que ser discutida explícitamente, porque si no fijamos esa decisión, es muy difícil reestructurar el resto. La decisión fundamental es cuánto queremos que el Estado subsidie el sistema. Eso tenemos que decidir. Si queremos que el Estado le dé subsidie ilimitadamente al sistema, pues hay una solución. Le fregamos al Estado y al fisco, pero entonces hay que tomar esa decisión. ¿Cuál es el subsidio que queremos que el Estado le dé al sistema? Y ahí posiblemente hay una discusión muy interesante, porque en opinión de la Comisión, por ejemplo, creemos que para poder hacer una reforma, el Estado va a tener que seguir subsidiando al sistema de pensiones, pero un monto limitado. Y la Comisión le puso un techo, dijo que no sea más del equivalente a 3 puntos del PIB. Como sea que decidamos, tenemos que decidir ese monto. Para salud puede ser una solución distinta. Uno puede imaginarse, por ejemplo, que tengamos un solo sistema de salud pública, que fusione lo que ahora hace el Ministerio de Salud con lo que ahora hace con el IES, hacer uno y bueno con un gran asegurador público, que a lo mejor necesita más subsidio del Estado porque es una política fondeada con impuestos. Entonces la discusión tiene que ser fina y pausada y cívica, pero el método consiste, primero decidamos cuál es el subsidio del Estado, luego tengamos un proceso. En ese proceso tiene que haber actuarios, y al final de ese proceso necesitamos tener un sistema que sea viable financieramente, más equitativo, y que resuelva los problemas del ingreso para la vejez para la población total de los ecuatorianos y no solo para ese 33% de la fuerza laboral que está afiliada. Economista Pablo Lucio Paredes, si no se emprende esta reforma estructural, estos cambios de fondo, como ustedes claramente han señalado, ¿cuál es el escenario? En poco tiempo faltarán fondos para las pensiones. ¿Qué decir del sistema de salud si sigue con la actual estructura y si no se busca una solución, como por ejemplo pasar al Estado ecuatoriano con los recursos? Sí, a ver, Fernando señalaba un par de cosas, muchas cosas, pero retomo un par que son muy importantes. La una es este tema de la deuda, que Fernando dice ya no sería 24, sino sería 34. O sea, que vamos sumando unas cifras espeluznantes, digamos, para la sociedad ecuatoriana, porque recordemos que este no es un problema del Estado, es un problema, digo, del gobierno, es un problema de los ecuatorianos, porque al final quien acaba fondeando todo esto de una u otra manera somos los ecuatorianos. Entonces es un tema realmente escalofriante. El otro tema que tú decías, Fernando, que es muy importante, es separación de salud y pensiones. También en la comisión habíamos propuesto eso y creo que es algo muy sensato, separar dos cosas que son absolutamente diferentes desde todo punto de vista, ¿no es cierto? Me parece que es una cosa fundamental de hacer. Y bueno, yo de hecho lo voy a hacer y lo dije desde el principio, yo no sé nada del tema de salud, así que no voy a hablar de salud, solo voy a mencionar el tema de pensiones donde algo conozco, ¿no? De nuestras proyecciones, que son sensatas, realistas, no tienen ojo, porque siempre en el Ecuador somos mal pensados, no tienen ningún gato encerrado por ahí que nosotros queremos decir cosas porque eso nos beneficia a los de la comisión o nos interesa. No, eso no tenemos ningún interés en nada de esto directamente, más allá de ser potenciales jubilados. Fuera de eso no tenemos ningún interés. Nuestras proyecciones muestran que esto fue en el año 2023, que en 3, 4 años, 5 años, íbamos a entrar en lo que yo les llamaría una quiebra progresiva. Y quiero poner la palabra progresiva, porque si uno dice va a entrar en quiebra, la gente puede entender que a partir de esos 3, 4, 5 años, digamos, de aquí al año 26, 27, la quiebra quiere decir que se cierra el IES y ya nadie recibe nada. No, le pongo progresiva en el sentido de que recursos sí tiene, lo que pasa es que va a tener recursos insuficientes. Entonces lo que va a suceder, digamos, es que a los jubilados se les va a decir, vea, usted estaba recibiendo $700, por decir algo, este año yo le voy a dar 700 menos 10%, porque no me alcanza ese 10%. No, entonces sí va a recibir algo, pero es 10% menos. Y el año siguiente va a recibir otro 10% menos, porque no hemos reformado el sistema y no hay plata.
a no ser que alguien la ponga mágicamente de algún lado. Entonces, por eso yo les llamo quiebra progresiva. Vamos a llegar a un momento ahí alrededor del 2026, 2027. Tú decías, Augusto, capaz que incluso a finales del 2025, pero bueno, digamos 2026, 2027, de quiebra progresiva, es decir, a los jubilados les tenemos simplemente que decir, no te puedo dar el 100% de lo que estaba comprometido contigo, ¿no? Y el jubilado va a decir, pero tienes que darme. Y el IES, el gobierno, le va a decir, pero no tengo. Entonces, si tú quieres, pon un juicio, ¿no? Un juicio laboral o un juicio de lo que sea, para reclamar ese 10%, ese 20%, ese 30% que no vas a recibir, y luego ya veremos cómo salimos de esto, ¿no? O bueno, se encontrarán soluciones mágicas que no existen. Entonces, por eso es que hay que atacar la reforma antes de llegar a esa quiebra progresiva. Y Augusto describía muy bien cuáles son las maneras de hacer esto. Una manera es el tema, decía Augusto, consensuado, como se hizo en Chile, en Uruguay y en algunos otros lados. No tenemos experiencia de eso en el Ecuador, no sabemos cómo hacerlo. Lo más probable es que no vamos a entrar en ese camino. Hay un segundo camino que también Augusto describía, que es el camino de que por ahí un gobierno iluminado hace una reforma, plantea una reforma, la manda a la asamblea, en la asamblea ya ha conseguido unos votos y el día siguiente nos enteramos que ya hay una reforma del sistema, ¿no? Mágicamente podría ser una solución bien planteada, inteligente, maravillosa para el país, dudo mucho, pero ese sería un camino más ecuatoriano, que es hacer eso. Y hay una tercera solución que también es ecuatoriana, que es dejar que llegue esa quiebra progresiva, ¿no? Mientras tanto, ya cada uno está recibiendo lo suyo, no pasa nada. El día en que ustedes no reciban el 100%, sino el 90% o el 80%, en ese rato todo el mundo reclama y entonces nos sentamos a ver qué hacemos, ¿no? Realmente son soluciones muy malas, porque lo que hacemos es buscar una solución de última hora y decimos, a ver, consigamos plata para los 2 próximos años, ¿no? Entonces los 2 próximos años sí voy a pagar y que le toque la quiebra progresiva al siguiente gobierno, ¿no? Entonces, esos son los caminos que hay en el Ecuador. Y dada la manera que hacemos en el Ecuador, desgraciadamente es probable que no escojamos el mejor camino, ¿no? Pero algo tenemos que hacer, insistamos, si no vamos a la quiebra progresiva. Y lo que tenemos que hacer es, hemos descrito aquí los 3, 4 grandes elementos de discusión. Si queremos ir a un poquito más de detalle, y ahí se puede escoger, cada uno escogerá la manera en que quiere armar la fanesca, digamos, como la quiere armar, ¿no? Hay un tema de discusión que es el nivel de aportes, ¿no? Actualmente se aporta alrededor del 11%, un poquito más para jubilación. Bueno, ese es un tema de discusión. Hay gente que dice hay que subir eso. Nosotros en la comisión no propusimos eso. Lo que sí propusimos es que se aporte sobre los décimos, el 13º y el 14º, pero no cambiamos el aporte de Pero hay gente que puede tener una mejor propuesta, que diga si hay que subir la cotización. Bueno, es un tema de discusión. Otro tema de discusión muy importante, y voy en cualquier orden, digamos, no puede haber un mejor orden, pero voy en cualquier orden. Otro tema de discusión muy importante es cómo calculamos la jubilación, ¿no? En el Ecuador, como sabemos actualmente, es un cierto porcentaje de los 5 mejores años de ingreso, ¿no? Con lo cual, obviamente es lógico, la gente acaba con jubilaciones bien altas porque estás tomando los 5 mejores años para calcular esa jubilación, ¿no? Ese es un tema que nosotros hemos dicho, no es justo calcular sobre los 5 mejores años, sino progresivamente hay que ir calculando sobre los 30 años de aporte de la persona. Que es lógico, si tú aportaste durante 30 años, hay que calcular tu jubilación en función de tus 30 años de aporte, obviamente tomando en cuenta la inflación y una serie de factores, ¿no? Traerle a valor presente, como se diría en finanzas, ¿no? Pero bueno, es otro tema de discusión, cómo calculamos lo que le toca a cada uno de pensión. Otro tema muy importante de discusión, y lo mencionamos, es el 40% que aporta el Estado, que es ese 3% del PIB que nosotros sugeríamos como techo. ¿A quién va dentro de todos los afiliados del IES? ¿A quién va? ¿Cuánto va a los de menor jubilación, menor pensión, y cuánto va a los de una jubilación más alta? ¿Cómo calculamos eso? Bueno, ese es otro tema de discusión. Otro tema de discusión es ¿a qué edad te puedes jubilar?
¿no? En el Ecuador te puedes jubilar actualmente a partir de los 60 años bajo ciertas condiciones. Bueno, eso es lógico, son 60 años, es más, ¿cuáles son las condiciones? Nosotros no, en la comisión no cambiamos nosotros no cambiamos la edad de los 60 años de jubilación, sino lo que cambiamos es las condiciones para poder acceder a la jubilación. O sea, hay gente que dice que es lo mismo. No, no es lo mismo. Son dos conceptos diferentes. Pero bueno, ese es otro tema de discusión. Edad, condiciones para poder jubilarse. Es algo que también es bien importante, ¿no? Entonces, hay 5, 6, 7 temas. He mencionado 4 o 5. Hay otros, por el tiempo, que son muy importantes de discutir. E insisto, no es que hay una única solución, hay soluciones posibles diversas, pero hay que analizar todos esos aspectos para decir por qué yo no estoy tomando en cuenta esto y si estoy tomando en cuenta esto otro, qué consecuencias tiene. Cálculo actuarial, como decía Augusto, miremos qué consecuencias tiene cada una de estas cosas. Nosotros en la comisión, de la mejor manera, lo que nosotros propusimos lo proyectamos hacia el futuro para que sea algo viable y que tenga sentido. Bueno, cualquier propuesta tiene que hacer eso, ¿no? Entonces, hay parámetros por escoger, podemos tener gustos diferentes. Lo que no podemos hacer es decir, no, ninguna de esas cosas yo quiero tocar porque es muy delicado. Lo único que yo quiero hacer es que el gobierno pague la deuda y hacer reformas que mejoren la administración. Eso sí no podemos hacer porque eso no es una reforma estructural. Economista Fernando Mosquera, realmente en medio de estas preocupaciones, ¿cómo evitar lo que decía Pablo, una quiebra progresiva, y que de tal manera que se sienten las bases con una reforma estructural en el Seguro Social? Sobre lo que decía Pablo, hoy en actualidad, el tema del fondo de pensiones ya debió hacer eso que él propone, porque no alcanza y se están tomando fondos de otro lado, que son de las reservas técnicas posiblemente de los otros fondos, lo cual es prohibido por la ley. Y esto es realmente preocupante porque se va terminando las reservas técnicas del fondo de pensiones, que hoy tiene un saldo alrededor de 5.000 millones, que como decían los colegas, no alcanzaría este rato para pagar un año de pensiones porque supera para el año 2025 los 6.700 millones de dólares y va creciendo año a año. Pero pongámonos la mano en el pecho y recordemos qué han hecho los ecuatorianos, qué hemos hecho los ecuatorianos respecto a este tema. Cuando se creó el sistema, el primer estudio actuarial para determinar el famoso 40%, un checoslovaco, un chileno y un ecuatoriano que hicieron los estudios, y como no había un INEM muy desarrollado en cuanto a sus progresiones, no había una tabla de mortalidad en el Ecuador, se utilizó la de Colombia. Y con eso se hicieron las proyecciones. Y ahí es cuando se dijo que el 10% que se aportaba tanto el empleador como el trabajador era totalmente insuficiente y había que subir al doble. Y se tomó la decisión y ante todo lo importante es que lo que era facultativo y que podía retirar el afiliado los aportes que había hecho antes de esta resolución de 1945 se convirtió en obligatoria y más o menos es un poco más del 20% de manera general, porque hay otras que tienen mayor aportación. Con el 20,6 siempre uno recuerda el modelo español, y ya me voy a referir a esto. Pero ¿qué es lo que ha pasado en este transcurso de tiempo? El desconocimiento de los políticos, simplemente el hecho de obtener votos y de cumplir, hizo que un famoso gobierno que pensaba transformar para 300 años el Ecuador, hizo que se atiendan a los menores de 18 años, que antes solamente era la atención a la madre y al niño hasta que cumpla los 6 años. Claro, lo grave es sin financiamiento. Y sin financiamiento, que ha afectado de manera tan dramática a afiliados que tienen que pedir una cita y que les dejan para que vaya a atender un cáncer después de 4 meses y les dan una cita. Y lo mismo a los jubilados, es el mismo problema. Y que el Estado, como ya los jubilados no aportan al sistema de pensión, de salud, también tiene que pagar. Y obviamente las catastróficas. Entonces estos subsidiados, que son alrededor de 8 millones de personas que no aportan, y de todos los que se tienen que atender apenas del 100%, 30 aportan para el fondo de salud, el resultado ha sido que se está pagando estas obligaciones del Estado con el fondo de los afiliados y jubilados
perjudicando a afiliados, a jubilados y especialmente el tema catastrófico que es responsabilidad del Estado según nuestra Constitución. Entonces ahora sí quiero retomar el tema de España, porque es muy parecido el sistema ecuatoriano actual a cómo se diseñó el sistema. Y Augusto lo ha dicho en la verdad. Tenemos unas especies de ahorro individual que se llama el fondo de cesantía, pero que ha sido descuartizado también, pues. Del 3% del 20,6 que se aportaba, del 3% que iba al fondo de cesantía, se tomó el 1% para crear el fondo de desempleo. Y adicionalmente, cuando se vio que ese 1% era una cantidad enorme, se le acaba de trasladar al fondo de al fondo de la Dirección General del IES, en donde tiene 2%, que es un costo brutal en administración de la seguridad social. El fondo de la Dirección General se ha incrementado con el 1% más que era el fondo de cesantía que creó el fondo de desempleo. Entonces, eso hay que mejorar, porque en cualquier parte del mundo un sistema de seguridad social es sumamente financiado con el 1%, con la tercera parte de lo que este rato se está tomando del 20,6 para el fondo de la Dirección General. Entonces, ahí se dijo en España, más o menos era igual, ¿no? 10% o un poquito menos los trabajadores y algo más del 10% para los empleadores. Hoy ese asunto es un, casi un 60% mayor. Adicionalmente, España, el problema es grave. Augusto algún rato decía, tenemos un subsidio de juventud todavía aquí en el Ecuador. Por cada dos jubilados, por cada jubilado en España hay dos activos. En el caso ecuatoriano, actualmente, por cada jubilado hay 5 activos. Pero hay que ver cuánto aportan esos activos. El 75% de las pensiones son menos de una canasta básica. Entonces son aportaciones pequeñas para que subsista el jubilado. Entonces eso hay que mejorar. Nos ha dicho una realidad, Augusto, que el tema demográfico en todo el mundo nos está pasando factura. Pero acá mucho más, cuando se cree que esto va a quebrar en poco tiempo, la gente se ha seguido jubilando mucho más rápido para poder obtener todavía ese subsidio que manifiesta Augusto y Pablo, de que se benefician los de mayores aportes y por lo tanto mayor pensión frente a los que aportan menos. Entonces sí creo yo que el tiempo se agota y creo yo que hay que pensar en este tema del hueco negro que es el tema de salud y el financiamiento de salud que está distorsionando y destrozando el sistema de seguridad social. Eh, Quedan muchos desafíos para el Seguro Social. Por ello quiero pedirles, dada la experiencia, los trabajos, los aportes que han dado desde diferentes campos, sea la comisión que analizó la sostenibilidad del Fondo de Pensiones o la mesa de estudios de la Seguridad Social, estamos a enfrentar inevitablemente cambios. Lo importante será cuándo y cómo se lo hace. ¿Cuáles debieran ser las prioridades, economista Augusto de la Torre? Mire, yo creo que hay que ser absolutamente honestos con la realidad difícil que enfrenta nuestro país. Nuestro país es un país que se ha rezagado significativamente en reformas que eran necesarias hacer en el tiempo para mejorar su, su estructura económica y los resultados económicos. Y me da la impresión a mí que desde que nos dolarizamos a comienzos de los 2000, decidimos que esa era la reforma única que había que hacer y que con la dolarización íbamos a tener una maravillosa situación económica de aquí para adelante. Y la verdad de las verdades es que la dolarización puede darnos muchísimos beneficios siempre y cuando acompañemos la dolarización con grandes reformas. Y entonces tenemos una agenda que a mí me asusta, porque cuando uno ve con cierta objetividad lo que necesitamos hacer para que la economía salga para adelante y haya mayor, digamos, una mejor gestión de la política pública y la política social, necesitaríamos hacer una reforma al sistema de pensiones. Eso ya lo estamos diciendo aquí, es impostergable. Necesitamos hacer una reforma al sistema de salud, que también está desbocado, tal como explicaba Fernando. Se nos ha ido de las manos. Pensiones y salud, dos grandes componentes del contrato social. Necesitamos hacer una reforma a nuestro mercado laboral, porque el mercado laboral está asociado a la formalidad e informalidad y por tanto está asociado al sistema de pensiones.
Si no arreglamos el mercado laboral, va a seguir creciendo la informalidad que ha estado creciendo a ritmo acelerado en el Ecuador. Entonces, una reforma al mercado laboral. Necesitamos hacer una reforma al sistema de electricidad, al sistema de combustibles, al sistema de inversión directa extranjera. Entonces, cuando uno lo ve así, uno dice, diablos, estamos enfrentando a una pared de problemas. Entonces, me parece a mí, la esperanza que yo tengo es que una vez que las elecciones pasen, tengamos un gobierno que acepte, como lo ha aceptado, por ejemplo, Milei en Argentina, o como lo están aceptando muchos otros gobernantes, Boric en Chile, que hay reformas pendientes, que hay que hacerlas, aunque nos duela un poquito, aunque sean difíciles. Entonces me parece a mí que hay que poner esas prioridades enseguida después de que terminen las elecciones. Yo pondría el tema de pensiones de salud en la primera línea, junto con la reforma laboral y una reforma al sector eléctrico, quizás el minero también. Pero es difícil. Estamos hablando de 4 o 5 reformas que son de gran envergadura, técnicamente complicadas y también políticamente complicadas. Sin un liderazgo muy claro del gobierno, sin un gobierno que tenga la conciencia de la problemática, me temo que el Ecuador se va a quedar estancado en su propio pantano y vamos a seguir hundiéndonos progresivamente, como dice Pablo, quebrando progresivamente en varios aspectos de la estructura económica, no solo en pensiones, también en salud, también en el mercado laboral, en el lado de la inversión. Y la verdad es que estamos empantanados. Necesitamos, la verdad, una especie de gobierno al estilo de Churchill, que una vez que tenga el voto popular, lo vea como un encargo para la persecución del bien común. Yo tengo los votos, pero no para hacer flores este asunto. Tengo los votos para dirigirle, liderarle al país, para que el país se reinvente en las partes en las que tiene que reinventarse para tener, digamos, una situación mejor. Entonces yo me siento con sentimientos muy mezclados porque veo la magnitud enorme de los desafíos, creo entender por dónde podemos salir, pero mi angustia que no veo ni el entendimiento en el sector político, ni la voluntad de liderazgo para enfrentar estos grandes problemas que cada vez son mayores, ¿no? Economista Pablo Lucio Paredes, ¿cuáles debieran ser las prioridades en medio de esta situación compleja? Sí, gracias, Miguel. Mira, creo que Augusto ha presentado el panorama global del país, de todas las reformas que tenemos. Ahí creo que falta agregar al menos una reforma que es la reforma del Estado, un Estado que pesa 40% del PIB, o más del 40% del PIB, y que es extraordinariamente ineficiente. Es un lastre para la sociedad, es otra gran reforma. Pero quisiera simplemente centrarme en el tema de pensiones. Y me hacía la pregunta en base a lo que tú decías: ¿qué necesitamos entender o pensar para poder hacer la reforma de pensiones? Y yo diría que hay 2, 3, 4 ideas que tenemos que meternos en la cabeza, digamos así. La primera es la importancia de una reforma estructural. No nos engañemos, porque en el Ecuador nos gusta engañarnos. No es una reforma de 2 o 3 cositas, es una reforma estructural de fondo. Es lo primero que hay que meterse en la cabeza. Y luego, dentro de eso, yo diría que tenemos que meternos en la cabeza, porque muchas fuerzas han llevado en la dirección contraria, que en el sistema de pensiones se puede recibir en función de lo que se aporta. Tiene que haber una relación en el tiempo entre aportes y jubilación, cosa que hoy evidentemente no sucede en el Ecuador, por eso estamos al borde de la quiebra progresiva. Una tercera cosa, y bueno, esa relación me parece que en el Ecuador la gente no quiere entenderla y aceptarla. Una tercera cosa que me parece fundamental es que tiene que haber el aporte del sistema previsional, llamémosle así, y tiene que haber una parte de ahorro individual, lo cual también muchas veces la gente en el Ecuador dice: no, con ese tema de ahorro individual, tú me estás hablando de una privatización, tú me estás hablando de una cosa por aquí que no me gusta, por allá. No, el sistema requiere que haya una parte de aporte fijo, llamémosle así, previsional, y una parte de ahorro individual. Unos ahorrarán más, otros ahorrarán menos, unos recibirán más la parte previsional, otros menos, pero tiene que haber los dos componentes, ¿sí? Y el componente de ahorro individual
pongámosle el epíteto que querramos, el calificativo que queramos, es una cosa sana porque es lo que la gente quiere hacer, sus ahorritos, el ahorro también es fundamental. Esa combinación también en la mente de la gente me parece que es algo que todavía no estamos dispuestos a aceptar. Entonces yo diría que en el tema pensiones, al menos, la reforma estructural, la relación ingresos y aportes y el tema aporte fijo y ahorros individuales me parece que es indispensable. Economista Fernando Mosquera, ¿cuáles debieran ser las prioridades en medio de estos grandes desafíos de la seguridad social? Estos grandes desafíos de la seguridad social tendrían que ser enfrentados con el Estado, con conocimiento y gente preparada para que maneje el tema. Una de las variables más importantes en este asunto de la seguridad social es el nivel del empleo. Apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal y aportan a la seguridad social, pero ahí hay que ver sobre qué aportan. Muchos simplemente en base al salario mínimo vital y posteriormente en los últimos años aportan sobre cantidades grandes que hace que tengan mejores pensiones y eso destroza el sistema de seguridad social y el pago de pensiones. Pero aumentar el número de personas que tengan empleo formal es en base a un Estado bien administrado, en donde debe haber disciplina fiscal, y creo yo que ese techo que hablan mis colegas que propusieron en el tema el estudio que hicieron sobre el tema de pensiones va a resultar insuficiente, porque las obligaciones aumentan de tal magnitud que va a destrozar el resto de fondos de la seguridad social. Y yo creo que la idea que ellos propusieron en ese estudio de que los particulares, es decir, médicos, choferes, contadores, que no están afiliados a la seguridad social para poder renovar su carnet profesional o su oportunidad de ejercer su profesión, sean médicos, etcétera, deben estar por lo menos afiliados obligatoriamente al fondo de pensiones, dejando de lado el fondo de salud porque pueden contratar un seguro particular y por lo tanto tener mejor atención y no entrar al viacrucis que es el sistema de salud en la seguridad social. El gobierno actual acaba de crear el ahorro joven para que tengan un préstamo hipotecario, pero esos son parches. La situación es tan dramática que ni aumentando aportes, ni aumentando la edad de jubilación, o como decía Pablo, bajando prestaciones de manera gradual, es solución. El tema es que va a explotar posiblemente hasta el próximo año, y por lo tanto hay que tomar decisiones ya, y el gobierno que sea elegido tiene que llamar a los expertos, como son el caso de mis colegas, y yo me excluyo del tema, para que hacer un congreso y encontrar las mejores soluciones, porque solo los ecuatorianos podemos solucionar los grandes problemas del Ecuador. Más allá de los temas de establecer la deuda del Estado al Seguro Social ecuatoriano, como hemos hablado, uno de los puntos, creo que es importante, quiero recoger al término de este programa lo que aquí se ha dicho con responsabilidad. Hay que entender la magnitud enorme del problema de la seguridad social, asumir el entendimiento del tema, especialmente los políticos, que son los que finalmente deciden, parte de ello las reformas en la Asamblea Nacional, y que no entienden la problemática. Otra vez insistir en la necesidad de ir hacia una reforma estructural de fondo para darle sostenibilidad en el tiempo al modelo de la seguridad social. Caso contrario, los días futuros van a ser muy complejos. Quiero agradecer el aporte y comprometerles a seguir hablando, porque este es un tema transversal para la sociedad ecuatoriana, no solo para los afiliados, para los jubilados, sino la seguridad social de los ecuatorianos. Muchas gracias por atender esta invitación y aportar al economista Augusto de la Torre, consultor, expresidente de la Junta Monetaria, exalto funcionario del Banco Mundial y quien presidiera la comisión que dio un aporte que está allí y que ni siquiera ha sido procesada finalmente. El doctor Pablo Lucio Paredes, experto y académico, y el economista Fernando Mosquera, experto e integrante de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Muchas gracias por el valioso aporte de siempre. Muy buen día. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias. Un abrazo.
Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Saludar también en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, a quienes siguen a través de FM Ritmo 103.5 el programa Controversia en Escena. A los miles de seguidores les agradecemos y les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.